Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, muy buenas tardes, me da mucho gusto acompañarte en una emisión más de tu programa Una mirada hacia la inclusión. El día de hoy vamos a estar abordando un tema muy interesante y que todos debemos parar oreja, pero en especial las personas con discapacidad que probablemente estén pensando en adoptar un niño, porque a lo mejor pues quieren brindar ese amor a gente que pues a lo mejor no tiene familia o tantas cosas que pueden suceder en el entorno, y entonces vamos a ver cómo las personas con discapacidad pueden ejercer este derecho, y para ello pues ya contamos con nuestro especialista, que te voy a presentar en unos minutos más, pero quiero invitarte a que nos escuches a través de www.imer.mx/Radio Imer. También estamos en nuestro formato de podcast en Google Podcast, en Spotify, como Una mirada hacia la inclusión. Así nos encuentras y vas a poder disfrutar de este episodio que se está transmitiendo, así como pues episodios anteriores de esta emisión de Una mirada hacia la inclusión. Y pues el día de hoy vamos a tener nuestra sección del Tecnotip de la semana con nuestra amiga Karen Lara, que por cierto la semana pasada ya no nos dio tiempo, porque a veces las entrevistas se ponen muy geniales y nosotros no queremos interrumpir a nuestros invitados. Y ahora sí, sin más, te invito a que me acompañes a descubrir quién es nuestro invitado y que ya está aquí en las cabinas de Radio Imer, la voz de Balún Canán. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Entramos en nuestra sección de la entrevista, pues de lo cual me emociona mucho, porque cada lunes tenemos a un invitado especial, un invitado que nos viene a compartir sus conocimientos, que nos viene a llenar de sabiduría, pero sobre todo nos viene a brindar una nueva perspectiva acerca de la inclusión de personas con discapacidad, para ver la realidad. Y el día de hoy vamos a hablar, como te dije en un inicio, sobre pues el derecho, ¿no?, de las personas con discapacidad a adoptar algún hijo o a ejercer la paternidad o maternidad libre y responsable. Y para ello contamos con la presencia del licenciado Enrique Mata Delgado. Él es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha tomado diversos cursos y diplomados en las materias civil, familiar y penal. Su especialidad es en Derecho Constitucional, lo que comúnmente se conoce como juicio de amparo. Cuenta con 2 diplomados en materia de amparo, impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, hace aproximadamente 10 años adquirió la discapacidad visual y actualmente se desempeña como abogado postulante. Es una persona enfocada a realzar los aspectos positivos de la vida, y su finalidad en la vida es ser feliz y ayudar a los demás. Bueno, pues es un gran currículum, y pues le agradecemos que haya aceptado la invitación al licenciado Enrique Mata. Así que, abogado, buenas tardes, bienvenido a su casa, Radio Imer, la voz de Balún Canán, para hablar de este tema. Buenas tardes, Lucy. Y ante todo, muchísimas gracias por el espacio. Soy uno de tus fans. Me gustan mucho tus programas. Y muchas gracias te reitero, la invitación para hablar de este tema que es tan importante, sobre todo que involucra una parte muy sensible de la sociedad, como son, digamos, en este caso los menores y también las personas con discapacidad, ¿verdad? En ese sentido, hay como que, pues, poca información acerca de lo que es la adopción
cuáles serían los requisitos, qué personas pueden adoptar, de qué manera, etcétera. Y en relación al colectivo de personas con discapacidad, existe pues también ahí cierta situación en la práctica, desde mi perspectiva, que hay una cierta discriminación. Si bien es cierto que de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México ha sido parte, eh, debe de haber igualdad y no discriminación entre todos los seres humanos, entre todos los mexicanos. La verdad es que en la práctica me parece que sí hay un poco de discriminación hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Llámese física, intelectual, mental, sensorial, ya sea auditiva o visual, en relación a las personas que no cuentan con esa condición, ¿verdad? Y es que ese derecho humano que tenemos todos a la igualdad y no discriminación, según he platicado con algunas autoridades del DIF, entra en conflicto, por llamarle así entre comillas, con el derecho humano que también tienen los menores de edad. Es el principio del interés superior de la niñez. Eh, Ese derecho humano está garantizado por el artículo cuarto constitucional, que dice que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho humano de gozar de los satisfactores necesarios para un sano desarrollo, como son techo, comida, atención médica, medicinas, educación, cuidados, amor, esparcimiento, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que ver cuáles son las mejores opciones. Y desde mi perspectiva, no siempre las personas que adoptan han sido las mejores opciones. Hay personas con discapacidad que todo el amor, toda la ternura, la atención que pueden brindar ellos, se lo dan sin reparo a una persona que ellos quieren adoptar o que ya han adoptado, ¿verdad? Y en efecto existen, aparte de lo que desde mi punto de vista es cierta discriminación, es cierto que también se tienen que hacer ciertos ajustes razonables. Eso también lo contemplan los tratados internacionales, la Constitución, así como diversos ordenamientos legales, como la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en sus artículos segundo y noveno, que se tienen que hacer ese tipo de ajustes razonables, solamente que quizá en igualdad de condiciones las autoridades, que básicamente es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, toman en consideración antes de otorgar un certificado de idoneidad para adoptar, ¿verdad? Quizá prefieren una persona que no presente esta condición, lo cual desde mi perspectiva me parece que no es lo más recomendable, ¿no? Porque, como dije antes, se pueden hacer ajustes razonables para que la persona con discapacidad tenga ese derecho humano y esa posibilidad de cambiarle la vida a un ser. Muchos niños que desafortunadamente pues han sido abandonados por sus padres o que han sido recogidos por instituciones de asistencia pública, toda vez que han sido maltratados por sus padres, a veces son hijos de padres drogadictos o a veces han estado relacionados con algún tipo de infracción penal, que tratándose de menores de edad se le llama infracción y cuando son mayores de edad se llaman delitos. Y por ejemplo ha cambiado mucho la perspectiva, no sé, a lo mejor recordamos cuando éramos pequeños de que
eh, alguna persona dejaba un bebé en una cesta y con una nota a un lado, tocaba una puerta y se echaba a correr, ¿no? Ujú. En la actualidad, desafortunadamente, pues por diversas causas, seguramente tuvieron mucho miedo, sobre todo las madres gestantes jóvenes, me imagino, o que tienen alguna problemática, pues en lugar de, pues, ya que les dieron la oportunidad de nacer, pues los dejan abandonados, a veces debajo de los coches, a veces en basureros. Entonces, creo que parte de eso se podría evitar si, por ejemplo, se le dieran a conocer a esas personas, esas madres, Ujú. que existe una manera correcta de hacer las cosas, sin prejuzgar sobre los motivos que tuvieron para no poder o no querer cuidar de sus bebés, pero existe una manera correcta, como simplemente entregándolos a una institución de asistencia, como puede ser el DIF, como y inclusive pues algunas fiscalías estatales. Se lleva el bebé y se dice que no se puede tener. Entonces, ante el DIF, digamos, se firman unos documentos donde la señora se compromete a no buscar más a su bebé, a renunciar a sus derechos de patria potestad, o sea, los derechos sobre los cuidados, educación, custodia del bebé, a efecto de que pudiera dársele una oportunidad de vida a ese ser y que pueda integrarse a un hogar, a una familia, que es un derecho humano también de los niños, niñas y adolescentes, tener una familia. Entonces, ese tipo de compromisos se hacen, pero quizá digamos, las mamás que ah, le dejan ahí a sus hijos en cualquier lugar y se olvidan de ellos, pues quizás si se les diera la información, pues tal vez se revertiría esa situación en el sentido de que por cualquier circunstancia no lo puede criar o no lo desea criar, pero que haga las cosas correctamente y no exponerlo a que pues ya una vez que nació el bebé, pues que pueda tener la posibilidad de fallecer, pues por falta de cuidado, dejarlo a la intemperie, ¿no? Claro. Tomando en cuenta tomando en cuenta que los bebés son, dentro del reino animal, son los seres más indefensos que hay, porque hay algunos, no sé, cachorritos o digamos, animalitos que nacen y ya nacen con dientecitos, con garras, con lo que sea, y el ser humano es un ser sumamente indefenso. Entonces creo que eso pues, haría una diferencia, ¿no? Independientemente de que, como lo decíamos antes de salir al aire, pues creo que la peor, no sé, condición que existe es la de ignorancia, no la de discapacidad, sino de ignorancia de las personas acerca de la condición de discapacidad, Ah, el que tuvieran mayor información. Sí, adelante. así es, licenciado. Y pues compártanos, por favor, ¿qué es la adopción para pues todos los que no conozcamos de este término? Sí, la adopción, desde el punto de vista legal, es un vínculo jurídico que se establece entre el adoptante, que es la persona que desea adoptar, y el adoptado, que es la persona, el pequeñín o el adolescente, a quien se va a adoptar. Ese vínculo jurídico eh, crea unos lazos consanguíneos, eh, adquieren los mismos derechos y obligaciones, tanto el adoptante como el adoptado, como si fueran, digamos, hijos biológicos, y adquieren el parentesco hacia el adoptado, hacia los ascendientes del adoptante, como si fueran
sanguíneo, ¿no? O sea, el papá del adoptante será el abuelito del adoptado, el bisabuelito, etcétera. Los sobrinos serán primos del adoptado, etcétera. Y repito, adquieren los mismos derechos y también en un momento dado obligaciones, eh, como si fueran hijos biológicos. ¿A qué me refiero con esto? De que con el paso del tiempo seguramente el adoptante pues llegará a una edad donde pudiera no poder valerse por sí mismo, o inclusive quizá no tener medios de subsistencia, y en ese sentido el adoptado tendría que ser solidario en ese sentido para también pues, brindarle en reciprocidad ciertos cuidados, pero basados no en la obligación, sino en el amor, en el afecto, Claro, es en ¿verdad? corresponsabilidad a lo que pues el adoptante hizo cuando realizó esta responsabilidad. Pero licenciado, ¿qué efectos legales produce la adopción para pues todos los que no conozcamos estos asuntos? Los efectos legales, como te comentaba Lucy, es de que el, el adoptante va a tener la obligación, digamos, de brindarle jurídicamente y materialmente al adoptado, pues ciertos, no ciertos, sino cuidados, brindarle un hogar, brindarle una familia, brindarle todo lo que es un derecho humano de los niños, niñas y adolescentes. Y en este sentido se relaciona mucho como qué personas pueden adoptar, ¿verdad? En este sentido, la Constitución, las leyes generales, así como los tratados en los que México ha sido parte, no mencionan ninguna restricción, sino todo lo contrario para las personas que tengan algún tipo de discapacidad, ¿verdad? En ese sentido es muy la ley, la Constitución y las convenciones internacionales son muy garantistas de los derechos humanos. En nuestra legislación en México, básicamente lo que se pone como requisito es que la persona que va a adoptar puede ser incluso una persona soltera. El requisito es que sea mayor de 25 años, ya sea hombre o mujer. Que sea una persona que tenga un mínimo de 17 años de diferencia en relación al ser que es al pequeñino, o niña o adolescente que se va a adoptar, ¿verdad? Cuando es un matrimonio, tienen que tener, bueno, en la Ciudad de México es un mínimo de 2 años de vigencia del matrimonio, de haber contraído nupcias, Ujú. y en algunos códigos civiles del interior se piden que sean 3 años. Lo mismo cuando las personas viven en concubinato, eh, se pide que sea, por lo menos tengan una duración del concubinato mínima de 2 años, y en el interior, en algunas legislaciones, se pide igualmente que sean de 3 años y que esté inscrito el concubinato, ¿eh? Para que surta efectos legales. Ahora bien, también pueden adoptar personas que tengan hijos y quieran tener más hijos adoptados. Pueden adoptar uno o dos personas más, o dos personas, dos niños o niñas que quieran adoptar. En este caso, los requisitos también son de que tengan, de que lleven el acta de nacimiento tanto de ellos como de sus hijos, que las lleven, y de diversos requisitos, perdón, que se deben de llenar. Existe una figura jurídica que se llama el tutor, Ujú. que es la persona que se encarga de ver sobre todo sobre la cuidados y administración de bienes de una persona menor de edad o inclusive una persona con discapacidad.
los tutores sí pueden adoptar, se llama el pupilo, sí lo pueden adoptar, pero siempre y cuando ya hayan sido aprobadas las cuentas de su gestión como administrador de los bienes de la persona menor de edad o discapacitada. ¿Por qué? Porque la ley lo que quiere evitar es que a través de la adopción se pudiera dispensar al tutor de rendir cuentas y el tutor pudiera dilapidar los bienes del pupilo, ¿verdad? En ese sentido, te digo, sí puede adoptar también el tutor, ¿verdad? El tipo de adopción que hay se puede hacer, se inicia el trámite, perdón, ante una institución cuando se quiere adoptar a una persona que está bajo los cuidados del DIF, digamos, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Ujú. Se hace una solicitud, ¿verdad?, de adopción. En el interior existen lo que se llama la Procuraduría de la Defensa de los Niños y ahí tienen que tomar un curso de inducción. Ese curso es para que les hagan saber en qué consiste la adopción, los derechos, las obligaciones que eso conlleva, parte de los trámites que se tienen que llevar a cabo, ¿verdad? Después de eso, ante el DIF tienen que reunir determinados requisitos, como son, en primer lugar, pues que tengan una solvencia económica que les permita poder darle los satisfactores materiales que requiere un niño, ¿verdad? La seguridad económica y, como dije antes, pues que tenga un techo, que tenga comida, que tenga casa, que tenga comida, que tenga los requerimientos de salud, también los satisfactores educativos, que tengan los cuidados necesarios, que tenga también derecho al esparcimiento, también que se le brinde el afecto y el amor, pues de un hijo de familia, ¿no? Entonces, se tiene que ver eso en primer lugar. Y segundo lugar, pues también, bueno, que es muy importante, es el aspecto educativo y el aspecto de los cuidados del menor. Otra cosa muy importante es analizar en que salga beneficiado el menor con la adopción, ¿verdad? Porque básicamente es una figura jurídica que está creada para el beneficio del menor, ¿verdad?, del niño, para brindarle una segunda oportunidad de tener una vida feliz, de que pueda tener todas las facilidades para desarrollar todo el potencial que él tenga, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es muy importante que la adopción sea benéfica. También que la persona que vaya a adoptar, digamos, tenga un modo, digamos, honesto de vivir, que no tenga antecedentes penales, ni en el ámbito federal ni en el ámbito local, cuando son personas que se encuentran en el interior del país, que no tengan antecedentes penales. Inclusive, si llegan a tener algún tipo de antecedente penal, ya quedará a estudio del Consejo Técnico. Es un consejo interdisciplinario formado por una psicóloga, médico, abogado y maestro para evaluar la, la gravedad de ese tipo de delito. A lo mejor no se, siempre y cuando no sea un tipo de delito de abuso sexual y tampoco sea de violencia familiar, ¿verdad? También se les pide que tengan bueno, que lleven una constancia laboral donde acrediten la antigüedad, el puesto y el horario en el que trabajan,
o en su defecto una constancia de ingresos, ¿verdad? También se les solicita, pues, obviamente, original y copia para cotejo de su identificación oficial, de comprobante de domicilio. En algunas entidades, como en el estado de Chiapas, se les solicita una fotografía de la fachada de la casa donde van a estar los pequeños. Además de que en todos los casos se les hace un estudio psicológico y de salud para ver que el adoptante tenga buena salud, que no tenga algún tipo de eh, situación mental, algún problema mental. Ujú. En la Ciudad de México, este tipo de estudios lo puede hacer ya sea la Fiscalía, el DIF, o las más de las veces las hace el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a través del Departamento de Trabajo Social y a través también del centro donde tienen el apoyo de psicólogos que hacen estudios psicológicos a las personas, ¿verdad? Eh, y con esos resultados todo se va armando en un expediente. Y ya que está el expediente listo, entonces es cuando se procede a realizar este procedimiento de adopción ante un juez de lo familiar, ¿verdad? Otro requisito que es muy importante también es que el adoptante no figure en la lista de registro de deudores morosos en materia alimenticia, que se lleva a cabo ese registro se lleva tanto a nivel federal como a nivel local. Es importante que no aparezca en esa lista, porque si no, pues se entiende que es una persona que no es responsable de administrar alimentos a sus hijos biológicos y pues consecuentemente pues tampoco se presume que pues tampoco al adoptado, ¿no? A la persona que pretende adoptar. Para efectos de la ley, ¿qué se entiende por niño y qué se entiende por adolescente? Los niños y niñas se entiende que son las personitas que tienen de 0 a 12 años de edad. Y los adolescentes son las personas que tienen más de 12 años y menos de 18, digamos entre 13 y 17 años. Legalmente eso se reputa como adolescentes para efecto de la adopción. Perfecto, son aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta, que debemos ir considerando para pues a todos aquellos que pues estén interesados en este tema, y qué bueno que aquí en Una Mirada hacia la Inclusión los estemos tratando, pero ha llegado el momento de nuestra primera pausa, pero ya regresamos con más de este interesante tema. Estás en el 94.9 de FM, Radio Imer, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Estamos de vuelta aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán, en el 94.9 de FM, y si nos acabas de sintonizar, estamos platicando acerca de este tema, adopción y personas con discapacidad. No le cambies, porque estamos con el licenciado Enrique Mata, y que tiene pues una amplia trayectoria y diplomados muy interesantes, pero que estamos platicando acerca de este tema de la adopción y personas con discapacidad, porque pues muchas personas no sabemos qué onda, si se puede, si no se puede, qué limitaciones. Y entonces, licenciado, continuando con este tema, ¿la discapacidad es un obstáculo para poder adoptar a un niño? Dentro de la legislación no lo es, porque, como te comentaba, existe el derecho humano a la igualdad y no discriminación, ¿verdad? Pero desafortunadamente en la práctica,
las autoridades encargadas de dar trámite a la adopción, pues digo, y esa es una opinión personal, eh, están, tienen que velar por el interés superior del menor, totalmente de acuerdo, pero me parece que a veces a las personas con discapacidad quizá los consideran como la segunda opción para adoptar, comparados con una persona que no presente esa condición discapacitante, ¿no? Aunque eh, espero que se siga avanzando en ese sentido y pues se aplique más lo de los ajustes razonables de los que nos habla la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 21 y la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, como comentaba, en el artículo 2 y en el artículo 9, ¿verdad? Que se hagan ajustes razonables. En personas con discapacidad eh, hay un periodo como de acogimiento, de adaptación, para ver cómo se lleva a cabo esa convivencia de acuerdo a la discapacidad que tiene el futuro adoptante, ¿no? Digamos, o el solicitante de la adopción, ¿verdad? Para ver si se puede llevar a cabo, no sé, cuando hay la discapacidad visual, que pues, realmente ahorita pues hay muchos apoyos tecnológicos en ese sentido. Em, También las personas que tienen discapacidad auditiva, que es la disminución o ausencia del oído, Ujú. del aparato auditivo, pues sí, también existe, y es fabuloso, el lenguaje de señas mexicana, que es realmente todo, las personas que lo conocen, yo hace tiempo estaba aprendiéndolo, después por la discapacidad ya no me fue posible, pero es realmente todo un idioma que permite la comunicación, ¿verdad? Entonces le digo, te digo, en ese sentido yo no veo ningún impedimento para que las personas tengan la posibilidad, que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de adoptar, dado que pues se les está dando la oportunidad a unos seres indefensos de que tengan otro segundo chance de tener una vida feliz. Eh, Incluso me tocó ver en una audiencia en juicio oral en la Ciudad de México, cuando al juez le tienen que hacer digamos, una exposición de motivos por Ujú. qué quieren adoptar. Una persona que no tenía ninguna discapacidad dijo que porque se sentía muy sola, ¿verdad? Entonces realmente quizá ese no sea el mejor motivo, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que la finalidad es el interés superior del menor o de la niñez. Entonces, para adoptar, eh, como objetivo fundamental es darle cuidados y protección y que tenga una vida feliz y en familia a la personita del adoptado, no tanto de que la persona no se sienta sola, ¿no? Claro. sino, sino que todo el amor, todo el afecto, todos los cuidados, toda, no sé, la maternidad que tiene toda mujer o la paternidad que tienen los hombres, pues la vuelquen en un ser y le den todo eso de lo que en un inicio pues careció.
Por ¿verdad? supuesto, como usted lo comentó, una segunda oportunidad, ¿no, licenciado? Y entonces, por ejemplo, ¿cuánto tiempo aproximadamente pues dura este procedimiento de la adopción? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Por lo siguiente, se piensa que la adopción es un trámite tedioso, largo, complicado, y tienen razón. Pero no es tanto por el procedimiento en sí, sino es la cuestión administrativa, que básicamente está a cargo del DIF, que tiene que llenar todos los requisitos que marca la ley y, como te comentaba hace rato, estudios socioeconómicos, estudios psicológicos, requisito para ver que sea una persona adecuada y apta para estar al cuidado de- del adoptado. Eh, y después de llenar todos esos requisitos, pues ya se le da el certificado de idoneidad, de que son aptos para adoptar. Muchas veces se piensa que las adopciones se hacen ante el DIF y no. El DIF es una institución que es la encargada, digamos, de reunir toda la parte burocrático-administrativa, todo el fundamento sobre el cual va a descansar la idoneidad de la persona, del solicitante de la adopción, el que quiere adoptar. Y todo esto perdón, se tramita ante un juez de lo familiar, ¿verdad? Eh, en la Ciudad de México existen los juzgados especializados en justicia oral, en materia familiar, que en relación a las adopciones es sumamente rápido, porque, bueno, si hay algún abogado que nos está escuchando, diríamos que es a través de un procedimiento que se llama jurisdicción voluntaria. Quiere decir, en este tipo de juicios no existe parte en contraria, no existe un litigio, un conflicto entre dos partes, ¿no? Sino que se hace la solicitud, se llevan todos los requisitos que la ley establece, se ofrecen las pruebas, esos documentos se ofrecen como pruebas y anteriormente se eh, ponían como pruebas las testimoniales de dos personas que conocieran que pues desea adoptar, que tiene la solvencia suficiente, que modo honesto de vivir, todo eso. Actualmente ya no. Entonces se hace esa solicitud en vía de jurisdicción voluntaria, se meten las pruebas, se ponen los hechos, las pruebas, se dicta una fecha para una audiencia oral y en esa audiencia oral el juez escucha a las partes, a la parte solicitante, por qué quiere adoptar, ¿verdad? Entonces ahí se tiene que convencer al juez de que la adopción es la mejor alternativa u opción que tiene el menor para tener una vida feliz, con cuidados, plena, lleno de amor, afectos, etcétera. Entonces, cuando el menor tiene 12 años o más, se le puede escuchar. El juez puede hacer lo que se llama, perdón, escucha de menor y les expresan los motivos si están de acuerdo en la adopción, etcétera. En ocasiones también cuando son menores de esa edad también se les escucha, pero solo a los mayores de 12 ya como que se toma un poquito más en cuenta su punto de vista. Cuando son chiquitos, pues normalmente el juez les pregunta que si sabe para qué están ahí y dicen, sí, es que me van a cambiar el nombre. Así piensan nada más que es eso, ¿no? Y es una cosa muy, muy bella porque es un procedimiento donde, aparte de que no hay conflicto entre dos partes, es darle una nueva oportunidad de vida a un pequeñín, a una pequeñita, y, y escuchar la forma como ellos se expresan
es realmente algo que los que hemos tenido la oportunidad de estar en este tipo de audiencias nos hace tener mucha fe en la humanidad, ¿verdad? Ujú. De que realmente tenemos cosas muy buenas, que tal vez al ir creciendo, pues aparentemente se van diluyendo, ¿no? Pero, eh, digo, es un procedimiento, es muy breve el juicio oral, tardará mes y medio, 2 meses, y lo que tarda más, como te comentaba, es la parte administrativa, de que busquen todos los requisitos, reúnan todos los requisitos para poder adoptar, ¿verdad? Eh, digamos, nada más quisiera comentar lo siguiente. En Ujú. el estado de Chiapas, me parece uno de los, pues no sé, más estados o entidades federativas más adelantados en materia de adopciones, dado que a partir de 2017 se estableció la ley de adopción para el estado de Chiapas, ¿verdad? La cual es muy interesante porque si bien es cierto que recoge varios criterios o artículos del Código Civil Federal, lo cual es muy bueno porque a su vez ese código recoge lo que ha establecido tanto la Constitución como los tratados internacionales que ha suscrito México. El primer artículo dice que, en resumen, dice que que la finalidad de la ley de adopción del Estado de Chiapas es sobre todo para proteger, fomentar y, y cuidar de los derechos que tienen los niños, niñas, a tener una familia, a tener todos sus satisfactores cubiertos, como ya lo hemos mencionado, eh, casa, comida, educación, cuidados, afecto, atención médica, esparcimiento, etcétera, ¿no? Tal y como si fuera un hijo biológico de familia, ¿verdad? Y en el capítulo segundo de ese cuerpo de leyes, ese cuerpo normativo, en el capítulo segundo, en el artículo sexto, en el párrafo segundo, establece que para la adopción no se van a tener en cuenta ningún tipo, no se va a hacer ningún tipo de discriminación en razón de la edad, la etnia, la condición económica, la eh, condición social, la religión, y tampoco se va a hacer ninguna distinción ni discriminación en relación a algún tipo de discapacidad física o intelectual, ¿verdad? Entonces eso me parece muy bueno, maravilloso, y eso básicamente está tomado del artículo primero de la Constitución, que si hay algún artículo de todos los que contiene la Constitución, y si me pusieran a escoger, digo, todos tienen una razón de ser, Por pero supuesto. yo me quedaba con el artículo primero, porque habla de que en México eh, eh, todos somos iguales, es el principio de igualdad y no discriminación, ni en razón de, de género, de sexo, de eh, color de piel, de edad, eh, de credo político, religioso, tampoco de algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Es el artículo para mí más importante porque habla del principio pro persona, que quiere decir que en cualquier situación en la que esté involucrada una persona, se le debe de dar la más amplia protección a su derecho humano, y en caso de que, digamos que fuera una resolución, la resolución que tenga la menor restricción de el derecho fundamental o el derecho humano. Por eso es mucho muy importante el artículo
para mí, el artículo primero constitucional, porque pues, los que no sean abogados, la verdad es que el derecho es sumamente aburrido. Y hablan de leyes y leyes y leyes y leyes. Y es muy aburrido, es muy pesado. Entonces yo creo que solamente es importante saber que el artículo primero de la Constitución es algo que es un artículo que es garantista, ¿verdad? Que garantiza los derechos humanos universales. Es muy importante y las personas con discapacidad, pues yo solamente les referiría que si tienen oportunidad, chequen la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. En alguna ocasión ahí, cuando pues no tengan nada mejor que hacer, que chequen ahí por no dejar, porque ahí vienen los derechos que todos tenemos. Porque hay ocasiones que cuando en nuestro trabajo no nos hacen algún ajuste razonable o nos piden una productividad igual que las personas, no sé, normovisuales o las personas que no tienen ninguna limitación física, mental o auditiva, que tengan la misma productividad, pero sin hacer los ajustes razonables. Muchas veces dicen que es por falta de presupuesto. Entonces ahí vienen los derechos que las personas con discapacidad tienen y esa ley, lo interesante porque obliga a las autoridades civiles, o sea, funcionarios, empleados del gobierno, obliga a las autoridades militares y también a los particulares. De las pocas leyes que obliga también a los particulares en este sentido, ¿no? Sin que sea no sea un código penal o código nacional de procedimientos penales que marcan ciertas sanciones a las faltas que se cometan, eh, pero aquí obliga, digamos, a prestar cierto tipo de ajustes razonables para el desempeño de una función o incluso pues para eh, poder, digamos, cuando uno va a una dependencia pública o sea un museo, tiene uno el derecho de que se haga un ajuste razonable. ¿Cómo? De que, por ejemplo, en los museos, aunque sean privados, exista, por ejemplo, letreros con información en braille para las personas con discapacidad visual puedan tener esa información, ¿verdad? Son ajustes razonables a los que están obligadas las autoridades y, repito, aún los particulares. Entonces sí es muy interesante pues saber eh, nuestros derechos y creo que la, el mayor problema con el que las personas con discapacidad tienen o tenemos que enfrentarnos es la falta de información. Exacto. Platicaba con un amigo y me decía que era la falta de sensibilidad de las personas. Y yo difiero un poquito porque no hay sensibilidad, no hay falta de sensibilidad cuando se desconoce qué es lo que tú requieres, ¿verdad? Porque muchas veces no es lo mismo estar de un lado del mostrador que del otro. Entonces, en la medida que haya una mayor información y una mayor educación, bueno, no me gusta la palabra educación, sino una mayor difusión del día a día de las personas con discapacidad que eh, se enfrentan a múltiples retos diariamente, eh, tanto en la vida diaria como en el trato con personas. Y yo creo que tenemos que romper la barrera de los prejuicios y de la discriminación, ¿verdad? Ujú.
pues a las personas con discapacidad se les ve como personas de segunda, como unas personas a las que se requiere ayudar, como con compasión. La compasión es buena, pero eso debemos de tenerlos todos en relación a todos, pero no para, digamos, etiquetar a las personas con discapacidad como personas incompletas o de segunda, porque todos tienen las mismas eh, potencialidades, los mismos sentimientos, los mismos deseos, las emociones que cualquier otro, ¿verdad? Y yo he pensado que el hecho de que se diga personas con discapacidad es que se comparan las personas que no tienen discapacidad con las personas que tienen discapacidad. Dije, en un mundo donde todo el mundo tuviera una discapacidad, todos seríamos iguales. Así es. Entonces, la discapacidad es nada más una barrera que hay. Y hay que romper esa barrera para poder comunicarnos mejor entre los seres humanos, Por para tener supuesto. una mayor convivencia. Así es, porque finalmente somos seres humanos. Y licenciado, en conclusiones, porque el tiempo en radio es el villano de todos los que hacen radio, y entonces, ¿cuáles son las conclusiones en cuanto a este tema de la adopción por parte de personas con discapacidad? Bueno, yo creo que seguir intentando, seguir haciéndonos visibles, que las personas con discapacidad que quieran adoptar lo hagan, y sobre todo que haya una mayor difusión acerca de los derechos. Por ejemplo, en materia de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte, hay aspectos que realmente me parecen impactantes, como por ejemplo, habla del tema de que cuando unos padres con discapacidad, pero que es una discapacidad em, que ahora sí que los incapacitaría para poder crear un niño, Ujú. tomando en cuenta el interés superior del menor. Entonces, que se le tienen que hacer estudios a los padres y un estudio para ver cómo es el desarrollo del menor con los padres, a efecto de ver la mejor opción para el menor, y en todo caso, pues darlo en adopción, lo cual me parece tremendo, porque pues los padres biológicos tendrían que aceptar esa decisión. Muchas veces cuando los padres con discapacidad tienen un tutor, pues vamos, que cuida de ellos, anteriormente ese tutor tomaba las decisiones en relación a los hijos que tuvieran las personas con discapacidad. Entonces la Suprema Corte, eh, vamos, pienso que es un avance, pero me parece que es en la dirección correcta, pero me parece insuficiente en el sentido de que los padres tengan que decidir sobre si dan en adopción o no. Y cuando hay una discrepancia entre los estudios que se hacen y la decisión de los padres, entonces se tiene que, bueno, aparte de que en principio ver el interés superior del menor, de la niñez, se tiene que hacer, los estudios tienen que estar basados, pero en evidencia científica, en evidencia de cómo es el día a día o si existiera algún peligro para el normal desarrollo del menor, y no en prejuicios ni barreras sociales, porque eso es, para mi forma de examinar este tema, es el mayor problema que tenemos. No es la discapacidad, es la falta de información, la falta de difusión de, digamos, el colectivo de personas con discapacidad, de cualquier tipo de discapacidad. Quizá, bueno, yo he aprendido mucho de la discapacidad. Antes era un tema que me era completamente desconocido. Ahora que me he enterado, dentro del ámbito de mi influencia, de mi trabajo,
trato de hacer algo en ese sentido, una piedrita, un granito de arena, ¿no? Pero yo creo que en la medida que podamos hacer más visible nuestra forma de vida, nuestros deseos, nuestros requerimientos, pues se les va a prestar mayor atención y las personas pueden ser más conscientes al tener la información adecuada, ¿verdad? Creo que es lo que faltaría, el que todos siguiéramos hacia adelante dentro de lo que nosotros hagamos, pues quizá conocer un poquito más de cuáles son nuestros derechos y exigirlos, porque no es una dádiva de nadie, es un derecho fundamental por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Maravilloso, pues con esto terminamos esta plática. Le agradecemos mucho su participación aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán, y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañe en las cabinas. Y pues bueno, de nuevo muchas gracias y muy interesante el tema. No, al contrario, muchísimas gracias, querida Lucy, por el espacio, por la oportunidad de hablar de este tema tan interesante. Y sí, por supuesto, estoy atento a cualquier otro espacio que haya, otra invitación. Por supuesto que aquí estaremos, ¿verdad? Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la audiencia. Excelente, pues por mí fue todo por hoy en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucía Martínez, y pues te invito a que nos escuches el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde, 15 horas, para seguir dando una mirada hacia la inclusión. En gerencia, la maestra Leonor Gómez Barreiro, y no le cambies porque te quedas bien acompañado en el 94.9 de FM. Hasta el próximo lunes. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.